Hola a todos, bienvenidos a Bicrafty. Mi nombre es Denise y vamos a hacer un hermoso girasol. Para hacer el girasol vas a necesitar 3 globos. Yo he cogido un globo amarillo, un globo negro y un globo verde. Primero comencemos con el globo amarillo, estíralo un poco y lo inflas 8 dedos sin inflar. Si ves que lo has inflado demasiado, suelta aire hasta que consigas los 8 dedos sin inflar. 4 y 4, 8. Luego le haces el nudo. Y luego inflas el globo negro. Esto sí es un poco más complicado. ¿Por qué? El globo negro tienes que inflarlo 4 dedos sin inflar del principio y luego 4 o 5 dedos sin inflar por la otra parte. Generalmente recomiendo 5 dedos para que tengas más espacio, ¿vale? Entonces, para inflarlo con los 5 dedos sin inflar, al comienzo, yo lo que hago es meter el globo bastante en el inflador y luego con el dedo meñique lo que hago es presionar el globo para que no se me salga y con los otros dedos presiono un poco el globo para que no se infle en esa parte y luego empiece a inflar a partir de donde comienza mi mano. Pero para que se me haga más fácil, lo que yo hago es abrir el inflador completo, luego presiono con mi dedo meñique el globo y con los otros dedos presiono un poco, pero no demasiado porque si no, no va a pasar el aire y empiezo a inflar. En esta parte que vas abriendo de nuevo el inflador, verifica que tengas estos 2 dedos presionando para que no se te salga el aire del globo y vuelves a dar. Sueltas un poco y vuelves a inflar. Yo creo que así ya está bien. Entonces ahora cogemos el globo, fíjate que te quedó con los 4 o 5 dedos sin inflar en el comienzo y igualmente con otros 8 dedos sin inflar al final. Entonces ahora lo que haces es hacer el nudo y comenzamos el girasol. Para comenzar el girasol, coges el globo amarillo y unos 3 dedos para hacer el pétalo. Luego esos 3 dedos los doblas y donde queda el doblez presionas y das la vuelta. Para unirlo lo que haces es coger la punta del globo y le das vueltas. Y para que no se te deshaga, coges de nuevo la punta del globo y la metes por aquí. Mientras más vueltas le des, más se te va a sujetar. Entonces, ya tenemos nuestro primer pétalo del girasol. Para esto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a coger lo que está desinflado en la primera parte y lo vas a doblar así. Entonces, estos serían unos 4 o 5 dedos, pero tú vas a coger unos 5. Trata de que no sea la mitad exacta, pero sí pueden ser unos 6 dedos. ¿Sí? Entonces, cuentas los 6 dedos y le das vuelta. Luego que tienes esto de esta forma, lo vas a unir a la amarilla. Para unirlo, lo rodeas y le das vuelta. Le das vuelta para que no se te deshaga. Entonces ahora lo que vas a hacer es una burbujita en cada parte del negro. Pero muy pequeño, ¿vale? Una burbujita pequeña. Una burbujita pequeña. Y luego que tengas las 2 burbujitas pequeñas, le das vuelta. Y te va a quedar así. Entonces ahora ¿qué vamos a hacer con el amarillo? Con el amarillo lo vas a coger y tratar de estripar un poco más cerca para que lo puedas ver. Y lo vas a meter por el 2 globos negros, dándole vueltas. Y te va a quedar así. Ya lo has metido por aquí, por entre los 2 globos negros, ¿vale? Y ahora, con el globo amarillo vuelves a hacer otro pétalo. El otro pétalo recuerda que son de 3 dedos. Trata de medirlo, si quieres medirlo así, para que te salga del mismo tamaño. Luego que lo tienes doblado, pues presionas aquí y le das la vuelta con la parte. Y vuelves a hacer el mismo procedimiento. 2 burbujitas pequeñas, luego que tienes las 2 burbujitas, las vuelves a unir y vuelves a hacer lo mismo con el globo amarillo. Lo coges, lo presionas y le das dando vueltas y metiendo entre los 2 globos negros.
luego que lo tienes así, para ir haciendo el borde de los pétalos, pues los coges los dos y le das vuelta. ¿Por qué hago eso? Para que te queden los pétalos del mismo lado, ¿vale? Y hacemos lo mismo. Haces las dos burbujitas negras, pequeñas. Unes las dos burbujitas negras. Y luego, con el globo amarillo, vas aplastando y metiendo entre los globos negros. Y para que te quede del mismo lado que has estado haciendo los pétalos, coges estos dos y le das vuelta. Y fíjate cómo te van quedando los pétalos. Te van quedando. Y haces lo mismo. Lo mismo hasta que se te acabe el globo amarillo. Vuelves a aplastar el globo y lo vuelves a pasar entre los globos negros, dándole vuelta. Y nos queda nuestro último pétalo. Para eso, estira un poco el aire y le das la vuelta. Y para que no se te deshaga el globo, lo que haces con la puntita que te sana, la metes entre el globo. Ahora es la gran tarea. Fíjate, tienes todos tus pétalos, así, de esta forma. Y lo que tienes que hacer es unirlos. Para unirlos tenemos que volver a hacer las dos burbujitas negras. Lo que haces es agarras estas dos burbujitas negras, que son las puntas, esta y esta, y rodeas el pétalo amarillo. Y para que se te sostenga, pues darle vueltas entre ellas. Te va a quedar algo así. Y ahora con este que tiene más aire, por eso te había dicho que dejaras un poco más de un lado que del otro, lo que vas a hacer es las burbujitas que van a ir en la parte del medio. Fíjate que aquí lo he hecho a posta para que lo veas. Trata de que las burbujitas te queden del mismo tamaño. Fíjate que me quedó un poco más grande que la otra, pero no pasa nada porque es naturaleza. Entonces lo que vamos a hacer es hacer 4 burbujitas, ¿vale? 1, 2, 3 y 4. Y de esas 4, pues las vas a coger así y entre la primera y la última le vas a dar vuelta. Y vas a pasar el globo negro que te queda al final, le vas a dar vuelta y luego todo esto que te queda pues lo vas a pasar. Vas a pasar 2 para atrás y 2 para adelante. Y por supuesto esto que te sobró, te cortas y le das vueltas por donde quieras. Básicamente es para que no se te suelte el globo. Igualmente vas a hacer eso con el globo que te quedó del otro. Para asegurarte que no se te vaya a petar, pues darle unas vueltitas entre el pétalo que está enganchado y luego lo sueltas.
Y para asegurarte aún más de que no se te va a picar, lo pasas entre pétalos, por donde quieras. Entonces ahora, fíjense que lo tienes así, pero hay que perfeccionarlo. Y para perfeccionar lo que vas a hacer es poner todos los pétalos derechos. Y te va a quedar algo así. Y como acá hay un hueco, por ahí es donde vas a poner la parte verde. Entonces para hacer la parte verde es muy fácil. Vas a coger un globo verde, lo estiras, lo vas a inflar, que te queden 2 dedos sin inflar. Si ves que te has pasado, como yo en este caso, desinflas un poco hasta que te queden los 2 dedos sin inflar. Y luego lo que vas a hacer es hacer 2 pellizcos al comienzo, ¿vale? Los pellizcos se hacen, coges, generalmente son 2 deditos, que haces una burbuja y luego coges esta punta y la unes al comienzo. Lo tienes así. Y luego vuelves a hacer otro. Para hacerlo es, luego juntas esto con esto, puede que te pase eso, juntas esto con esto, muy fuerte, y luego esto lo estiras un poco y lo doblas, y te va a quedar esto, y te va a quedar así. Entonces para hacerle las ramas, lo que vas a hacer es tirar un poco. Es que al dejarle 2 deditos todavía tienes globo aquí, así que para que te quede más suave puedes girarlo y así no se te quita. Y lo que vas a hacer ahora es un zigzag. Zigzag. Y luego que tienes el zigzag, lo tienes aquí con los dedos y te das la vuelta. Y así tienes tu flor. Ahora lo que vas a hacer es decidir primero el lado que te parece más bonito para el girasol y luego el otro, con uno de los pellizcos, lo vas a pasar entre una de las bolitas negras, ¿vale? Es complicado porque pareciera que va a petar, pero no. Para eso yo siempre recomiendo que compres globos de buena calidad, porque claro, hay tiendas que venden los globos, pero no son de un látex de buena calidad, entonces en el momento que le das vueltas, pues se te pega. Generalmente yo recomiendo que compres globos Qualatex o Sempertex, que son buenas marcas y la verdad se nota cuando vas haciéndole twist a los globos, se nota que no se te va a petar. Entonces, es un poco complicado, lo sé, pero no es imposible. Entonces, luego lo que haces es acomodar los 2 pellizcos al girasol y acomodar el girasol acá. Y ya tenemos el girasol. Ha quedado estupendo.